Buenos días, entonces siendo las 7:03 daremos inicio a la charla de anatomía del día de hoy, que corresponde pues al tema de puntos quenométricos. Yo soy Carlos Emilio Rivas, residente de segundo año en neurocirugía. Entonces, a modo de introducción, tenemos pues que el conocimiento de la topografía del cráneo y del encéfalo es fundamental para orientar pues, los diferentes accesos a las áreas cerebrales, y una orientación correcta pues, para el abordaje neuroquirúrgico inicia con una adecuada identificación de las referencias anatómicas superficiales. Esto debido a que gran parte del éxito de una cirugía corresponde pues, a que hagamos un adecuado abordaje en la zona pues, que necesitemos acceder. Entonces, para iniciar, en una vista lateral del cráneo, describiremos pues, los diferentes huesos y suturas que corresponden a esta vista. Entonces tenemos el hueso frontal, el parietal, el occipital, el temporal y el ala mayor pues, del esfenoides. En cuanto a las suturas, tenemos la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura lamboidea, la sutura occipitomastoidea, la sutura escamoso apareto temporal, ¿cierto? Esta conjunción pues, de estas suturas se va a llamar el asterion. Tenemos la sutura esfenofrontal y la sutura esfenotemporal y la esfenoparietal, y esta conjunción pues, de estos cuatro huesos a este nivel es lo que vamos a llamar el terio. ¿Listo? Además de esto tenemos pues la línea temporal, que es el sitio de inserción del músculo temporal, que también nos va a servir como referencia para varias estructuras, como lo veremos más adelante. En cuanto a los puntos quenométricos como tal, entonces iniciaré con una descripción de anterior hacia posterior y de medial a lateral, iniciando entonces con el nasion, que es la articulación entre los huesos nasales y el hueso frontal. Aproximadamente de 12 a 14 centímetros del nasion vamos a tener el brecma, que es la unión de la sutura coronal con la sutura sagital. A 5 centímetros vamos a tener lo que corresponde pues al punto sagital superior. Ya veremos más adelante pues en la siguiente imagen porque es importante este punto, ¿cierto? Aproximadamente a 12 o 14 centímetros del brecma vamos a tener el lambda, que va a ser la unión entre la sutura sagital y la sutura lamboidea, ¿cierto? 2 a 4 centímetros hacia inferior y posterior vamos a tener el opistion, y que es el punto más posterior pues, del cráneo, y a 2 a 4 centímetros del opisthum vamos a tener el ilion, que va a corresponder pues, con la tórcula de Erófilo. Ya yéndonos hacia el lateral, entonces del brecma, aproximadamente a 3 centímetros y a 3 centímetros anterior, vamos a tener el punto coronal anterior, que se corresponde, pues, como lo veremos más adelante, con el punto de Kocher para la incisión de las ventriculostomías. Y equidistante, pero hacia posterior, vamos a tener el punto coronal posterior. Si cogemos un punto desde el punto sagital superior, aproximadamente 2 centímetros hacia posterior y 4 centímetros hacia lateral, vamos a tener lo que se conoce como el punto intraparietal, ¿cierto? En la intersección entre la sutura coronal y la línea temporal vamos a encontrar el estefanio, y casi a este mismo nivel vamos a tener el punto más lateral, el punto más prominente del hueso parietal, que se va a conocer como el eurium. Como lo había comentado pues en la imagen previa, la intersección entre el hueso frontal, parietal, esfenoidal y temporal lo vamos a conocer pues como el terion, ¿cierto? Justo por detrás en la articulación entre la sutura esfenotemporal y la sutura escamosa vamos a tener el punto escamoso anterior, y aproximadamente a 25 a 30 milímetros vamos a tener el punto escamoso posterior. Del punto escamoso posterior, aproximadamente unos 4 centímetros, vamos a tener el punto preauricular, que es el punto justo anterior pues al CAE, ¿cierto? Y pues en la conjunción entre la sutura lamboidea, la escamosa y la occipitomastoidea vamos a tener la asterion. Aproximadamente a 3 centímetros hacia superior vamos a tener el punto parietotemporal.
Aquí en la imagen B lo que vemos es la relación de esos puntos con las diferentes estructuras importantes pues, del cráneo. Entonces tenemos que el nasion se va a corresponder pues, con el inicio pues, de la fosa anterior, ¿cierto? El punto sagital superior va a corresponder a la parte más superior del surco central, ¿no? O sea que digamos que a veces uno piensa que el surco central inicia justo pues en el brecma, no es 5 centímetros hacia posterior. ¿Listo? Del punto coronal anterior nos va a marcar por donde va a pasar el surco frontal superior, y el punto coronal posterior nos va a marcar la unión entre el surco frontal superior y el surco precentral. ¿Listo? El Stepanion nos va a marcar la unión entre el surco frontal inferior y el surco precentral. El punto escamoso anterior nos va a marcar el punto más anterior de la fisura de Silvio, y el punto escamoso posterior nos va a marcar la intersección entre la fisura de Silvio, perdón, y el surco central. El punto preauricular nos va a marcar la parte más basal pues, de acceso a la fosa media. ¿Listo? Y el Eurion lo que nos va a marcar va a ser la parte final de la figura de Silvio, o sea, básicamente el giro supramarginal. En cuanto al punto intraparietal, lo que nos va a marcar es la unión entre el surco parietal y el surco poscentral. El asterion nos va a marcar como referencia para encontrar la unión entre el seno transverso y el seno sigmoideo. ¿Listo? Y el punto parieto-temporal lo que nos va a marcar es la parte más posterior del giro temporal superior. Como lo había mencionado, pues el inion va a ser la marca de referencia para la tórcula de Erófilo. ¿Listo? Ahora, en cuanto a los diferentes métodos para trazar la dirección del surco central, entonces hay 3 diferentes métodos. El primero es el método de Frankfurt. Aquí trazamos el plano de Frankfurt que va por la parte basal de la órbita y el arco cigomático, ¿cierto? Trazamos una línea entre el nasion y el inion y la dividimos pues en 4 cuartos. Trazamos una línea inicial que va desde la parte media de la órbita hasta pues, donde marcamos pues, el 75%, 3 cuartos y un cuarto pues, de la línea del nasion y el inion, ¿cierto? Y luego trazamos dos líneas superiores, una justo anterior a la aurícula, que se extiende hacia arriba, y otra justo posterior a la aurícula. Y para trazar el surco central, entonces, la intersección entre la línea posauricular y la línea del nasion y el inion va a corresponder al punto más superior del surco central, y la intersección entre la línea preauricular y la línea que trazamos entre la órbita y el 75% pues, de la línea de nasion y el inion va a corresponder a la parte más inferior. El siguiente método pues descrito es el método de Broca. Aquí trazamos un plano entre la punta de la odontoides y la punta de la mastoides, haciendo una línea pues, que intercepta las dos. Posteriormente hacemos un plano de una línea que pase interceptando pues, el brecma. ¿Listo? Volvemos a trazar la línea entre el nasion y el inion, y luego trazamos una línea que vaya perpendicular al proceso angular externo del hueso frontal hacia posterior. Y trazamos dos líneas superiores, una que va a iniciar justo en la parte más anterior del CAE, que se extiende hacia arriba, y a 4 centímetros de esta línea trazamos una paralela que también se extiende hacia arriba. La parte más superior del surco central va a corresponder a la intersección entre la línea posterior y la línea del nasion y el inion, y la parte más inferior va a corresponder a la intersección entre la línea anterior al CAE y la línea media pues, que trazamos del proceso angular externo del frontal.
Y el tercero es el método de Rotom, que es el que menos líneas utiliza y el más fácil de calcular. Entonces solamente necesitamos tres planos. El primero es trazar una línea entre Nación y Linium, dividirlo pues en cuatro cuartos, ¿cierto? Luego trazamos una línea entre el proceso angular externo del frontal y el 75% de la línea de Nación y Linium. Y luego trazamos una línea entre la mitad del arco cigomático y el 50% de la línea de Nación y Linium. Entonces, la intersección entre la línea del arco cigomático y el 50% de Nación y Linium va a corresponder a la parte más superior del surco central, y la intersección entre la línea del proceso angular y 75% y la línea del arco cigomático va a corresponder a la parte más inferior pues, del surco central. En cuanto a la identificación pues, de estructuras vasculares importantes por métodos craniométricos, entonces de primero pues destruiremos pues, el seno sagital superior. Como sabemos pues está justo en la línea media, justo por debajo pues de la sutura sagital, pero puede estar 1 centímetro lateral pues a cada lado dependiendo de las variaciones anatómicas de cada persona. También es importante destacar que las granulaciones aracnoideas van a estar hasta 2 centímetros al lado y lado del seno sagital, y que las vamos a encontrar desde 3 centímetros anteriores al bregma hasta 8 centímetros posteriores. ¿Listo? En cuanto a la parte del drenaje superficial, también podemos pues, como delimitar varias de las venas importantes, entre esas pues, la vena de Trolar, que se encuentra pues, entre el seno sagital superior y la fisura de Silvio, y digamos que su ubicación casi siempre está 1.2 centímetros posterior al surco central, o sea que podemos desde la craniotomía inferir que está aproximadamente a 6 centímetros pues, de la sutura coronal. Y la vena de la B, que va desde la porción, pues que emerge desde la porción media de la fisura de Silvio hasta el seno transverso, y para ubicarla, entonces lo que vamos a hacer es trazar un punto o una línea, ¿cierto?, entre 0.8 a 1.5 centímetros superior al cigoma y 2 a 5 centímetros posterior al CAE, ¿no? Acá lo que vemos pues en la imagen inferior izquierda es la emergencia de la vena de la B en la parte media pues de la fisura de Silvio, que vemos acá, y su camino pues casi horizontal y oblicuo y posterior para encontrarse pues con el seno transverso. Otra parte importante pues que debemos identificar, sobre todo en las cranectomías que vamos a hacer de la fosa posterior a los abordajes retrosigmoideos, es la unión del transverso y el sigmoides. Tradicionalmente pues se ha dicho pues que esta unión sea en el asterion, pero pues se han creado diferentes métodos para poder predecir dónde se encuentra. Entonces los dos más importantes, los dos más descritos, está el método de Rivas, que lo traza pues la unión 1 centímetro posterior al asterion, y está el método de Teranichi, que la ubica 0.65 centímetros inferior y 0.65 centímetros lateral. ¿Listo? Bueno, entonces ya en cuanto a la parte de las cranectomías, teniendo en cuenta pues los puntos cranométricos, lo que describe el artículo, entonces vamos a empezar pues con la cranectomía descompresiva. Entonces se dice pues que una buena cranectomía descompresiva, además pues de las medidas de mínimo 14×12, entonces debería pasar por el punto preauricular a 1 centímetro del bregma para evitar pues el seno sagital superior, a 1 centímetro del anda, ¿cierto?, a 1 centímetro del asterion, ¿cierto? Y eso nos va a permitir pues descomprimir adecuadamente los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, y sobre todo pues una buena descompresión de la fosa craneal media para descomprimir bien el temporal, que es lo más importante pues, de este tipo de cranectomía. En cuanto al abordaje terional, entonces digamos que aquí sí hay bastantes variaciones, ¿cierto?, dependiendo pues de la persona que lo escriba, pero dicen pues que un buen abordaje terional debería pasar por el estefanio, por el punto escamoso posterior, casi que bajar pues al punto preauricular, ¿cierto?, y por el terio, ¿listo? Eso nos va a dar acceso pues al inicio de la fisura de Silvio, al surco frontal inferior y al surco precentral, ¿listo?
cuanto a las conectomías parietales, entonces digamos que debería pasar por el ebrium, por el punto intraparietal a 1 centímetro de lambda y por el punto parietotemporal. Eso nos va a permitir entonces acceso al giro supramarginal, al surco intraparietal, al surco procentral y a la parte final pues, de la fisura de Silvio. La conectomía temporal, entonces, lo importante aquí es que se debe pasar sí o sí por la parte más basal de la fosa media, entonces debemos pasar por el punto preauricular, también debemos pasar pues, por el punto escamoso anterior, por la asterion. Eso nos va a permitir pues un buen acceso al piso de la fosa media, al giro temporal superior y a la escrutadora temporoparietal y a la fisura de Silvio. Y en cuanto al abordaje retrosigmoideo, ¿listo? Entonces, aquí más que un punto, lo que recomendamos pues es hacer el burhole, el trépano, 1 centímetro por debajo del asterion, ¿cierto? Teniendo cuidado del seno transverso y el seno sigmoideo, ¿cierto? Y como punto de referencia tenemos pues la vena emisaria mastoidea. Esta conectomía pues, nos va a permitir un acceso adecuado pues, a la fosa posterior, a los pares craneales 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, a la azúcar, a la AICA y a la PICA. ¿Listo? Y ya finalmente, entonces, en cuanto a los puntos cronométricos descritos para el acceso a los ventrículos laterales, para la parte de las ventriculostomías, entonces iniciaremos pues, con el punto de Kocher, que quizás es de los más, pues, como el más conocido y uno de los más utilizados. Este punto lo tenemos marcado a 3 centímetros anterior y 3 centímetros lateral, pues 3 centímetros anterior de la sutura coronal y a 3 centímetros lateral de la línea media, que va a coincidir casi siempre con la línea medio pupilar, o dicho de otra manera, lo vamos a encontrar a 11 a 12 centímetros del nasion y 3 centímetros lateral. Vamos a insertar vamos a trazar, perdón, una línea que va a ir desde el meato, desde el canto interno, perdón, y otra que va a ir desde el CAE. Y vamos a pasar el catéter en dirección donde se intersectan estas dos líneas. Aproximadamente vamos a tener líquido a unos 5 a 6 centímetros. ¿Listo? Se ha escrito pues una tasa de efectividad en estudios de imagen y en estudios de cadavéricos del 60 al 95%. De este punto ha habido variaciones. En la escuela utilizamos uno que va 1.5 anterior y 1.5 lateral, pues, con tasas de éxito que son bastante aceptables, con una inserción pues, que va perpendicular al cráneo. El punto de Kaufman, que nos va a dar acceso al asa anterior del ventrículo lateral. Para ese punto, entonces, ubicamos un punto a 5 centímetros del nasion y 3 centímetros de la línea media. Ahí es donde hacemos el burhole. Y para pasar el catéter, entonces, ubicamos un punto a 3 centímetros superior al inio y ese es el punto pues, de dirección donde vamos a direccionar el catéter y lo vamos a insertar aproximadamente 7 centímetros. Tiene una tasa de efectividad del 90%, pues como es un punto que se ubica básicamente en la frente y por la parte estética es muy poco utilizado. En cuanto al punto de Pain, entonces este es un punto que utilizamos ya cuando hemos realizado un abordaje sobre todo terional, ya hemos expuesto la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces ubicamos un punto que esté 2.5 centímetros superior a al piso de la fosa anterior y 2.5 centímetros del inicio de la parte más anterior después de la fisura de Silvio. Y ahí es donde insertamos el catéter, aproximadamente unos 4 o 5 centímetros para abordar el asa anterior del ventrículo lateral. Este punto, digamos que se ha dejado utilizar porque tiene un alto riesgo de daño del área de Broca, de la cabeza del caudado, incluso han descrito pues daño del tálamo. Entonces se han descrito dos variaciones de este punto. El primero es el punto de Park, que igualmente coge 2.5 centímetros del piso de la fosa craneal anterior, pero a 4.5 centímetros de la parte más anterior de la fisura de Silvio, e insertamos el catéter 5 a 6 centímetros. Y la otra variación es el punto de Hume, que va a coger 4.5 centímetros del piso de la fosa craneal anterior y a 2.5 centímetros del inicio de la fisura de Silvio, y avanzamos el catéter entre 5 y 6 centímetros. El punto de Menowski
que básicamente lo utilizamos cuando necesitamos descomprimir el cerebro previo a un abordaje perional. Nos va a dar acceso a la asta anterior del ventrículo lateral. Aquí lo que hacemos es que en el keyhole, ¿cierto? A una angulación de 45 grados de la línea media y 20 grados de la línea que trazamos pues de la órbita hasta el CAE, y avanzamos el catéter aproximadamente unos 5 a 6 centímetros. Tiene una tasa de efectividad pues, en estudios de imagen del 87% para canular pues, el ventrículo. El punto de TUPS básicamente es un abordaje como una medida de descompresión ventricular emergente, con una aguja pues, de punción lumbar, un catéter de punción lumbar. Entramos a más o menos entre 5 a 10 milímetros del canto interno del ojo, ¿cierto? Con una angulación de 45 grados hacia superior y 20 grados desde la línea media. Pues vamos a insertar la aguja, vamos a sentir que rompemos el techo de la órbita y avanzando el catéter aproximadamente unos 8 centímetros debemos canular la parte más anterior pues, del asta del ventrículo lateral ipsilateral. Esto, como lo digo, es una medida pues, para descompresión emergente. El punto de Kim que nos va a permitir pues, canular el atrio del ventrículo lateral se obtiene de la pina de la oreja 2.5 centímetros a 3 hacia superior y 2.5 centímetros a 3 hacia posterior, metiendo el catéter de forma perpendicular y avanzándolo de 4 a 5 centímetros vamos a poder canular pues, el ventrículo. De este punto sí nos ha descrito pues, tasa de efectividad pues, en estudios. El punto de Frazier, que también es de los más utilizados, ¿cierto? Nos va a permitir canular el atrio y el cuerno occipital del ventrículo lateral. Para ubicar este punto, entonces ubicamos el ilion 6 centímetros hacia superior y 3 o 4 hacia lateral, ¿cierto? Ahí hacemos el burr-hole. Y para insertar el catéter vamos a tener como referencia el canto interno del ojo contralateral. Vamos a avanzar el catéter 5 centímetros, ahí debemos obtener líquido, retiramos la guía y avanzamos otros 5 centímetros. Tiene una tasa de éxito en los estudios cadavéricos y de imágenes del 95 al 100%. El punto de Dandy, que también nos va a permitir canular el atrio o el cuerno occipital del ventrículo lateral. Eso está escrito a 3 centímetros superior del ilion y 2 centímetros lateral, y el catéter se avanza en dirección a la glabela, pues básicamente al naso, y lo vamos a avanzar 5 centímetros y ahí pues debemos obtener líquido. Tiene una tasa de éxito pues, en los diferentes estudios también del 100%. El punto de Sánchez, que pues, se diseñó para canular el cuerno temporal del ventrículo lateral, es ideal pues, para los ventrículos pues, que están atrapados o cuando se va a hacer una endoscopia de las estructuras mesiales. Ese punto está descrito a 5.6 centímetros superior del ilion y a 2.7 centímetros de la línea media. Vamos a insertar el catéter a una angulación de 30 grados con respecto a la línea orbitomeatal y a una angulación lateral de 5 grados, y vamos a poder canular el ventrículo avanzando el catéter de 9 a 10 centímetros. Tiene una tasa de éxito pues, en los estudios de 100%. ¿Listo? Y eso era todo lo que traía para el día de hoy. No sé si los profesores o alguno de mis compañeros tienen alguna duda o pregunta. Hola, ¿me está escuchando? Es que se me enredé aquí. ¿Me está escuchando? Sí, profe, sí se le escucha. Bueno, mira, esto es muy interesante, pero desafortunadamente yo creo que estamos cayendo en el pasado. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros éramos jóvenes, no sabíamos los teléfonos de todo el mundo. Y hoy en día uno no se sabe el teléfono de nadie. O sea, los teléfonos de todas las personas que eran cercanas a uno las conocía. Después
cuando uno tenía que buscar una dirección, uno simplemente le decían vaya a la carrera 75 con la calle 34 y uno buscaba, o sea, todos sabíamos buscar direcciones. Hoy en día yo te apuesto a que vos no sabes llegar a la carrera 73 con la calle 44, no sabes porque tenés el Waze. Y estas cosas van dejando de ser importantes. Pero yo creo que lo mínimo hay que saberlo porque en algún momento el neuronavegador se daña o el neuronavegador no llega y entonces hay que tener estos conceptos en la mente. Yo creo que por ejercicio solamente intelectual, antes de preparar una cirugía, tenemos que tener unas referencias anatómicas claras para no confiar tanto en la tecnología, porque mire que a veces el Waze se pierde, a veces el neuronavegador falla. Yo aquí estoy con Daniel, yo creo que tú quieres hacer algún comentario, pero me parece pues muy interesante. Y esto, aunque de pronto va a caer en el pasado, lo tenemos que tener presente todos los días. ¿Aló? Aló, hola, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien. Bueno, aquí estábamos escuchando la charla tuya, muy buena, muy interesante y pues, en realidad lo concisa que es buena, pero esta es una charla que hay que ver cada 6 meses en realidad, porque o sea, hay puntos gramáticos que utilizamos todos los días, o sea, lo que estábamos hablando con Nacho aquí, uno utiliza mucho para ubicar el área motora, utiliza mucho el punto de kosher, utiliza Frasier frecuentemente, pero por ejemplo, todos los puntos que uno utiliza normalmente para cazar el ventrículo anterior, pues el ventrículo lateral en su parte anterior, por ejemplo, para los abordajes al valle silviano, para todo eso, uno muchas veces no lo utiliza por miedo y uno tiene que tener muy presente estos puntos cranométricos para hacerlo. Entonces yo sí les recomendaría que, por ejemplo, cuando entren a los tumores o cuando entren a los aneurismas, no lo descompriman de la vaina pues, del nervio óptico, sino que lo descompriman directamente del ventrículo para que no solamente para que lo practiquen, sino porque en realidad es mucho mejor el drenaje líquido si tienen muy buenos ventrículos. Entonces me parece muy buena charla y felicitaciones. Gritemos todos